his same old safe bet. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guy. You went back to what you knew, so far removed from all that we've been through. And I dread a troubled track. My odds are stacked, and I go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to I go back to us. I love you much. It's not enough. You love blue, and I love purple. Life is like a pie, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to. We only said goodbye with words. I'm tired 100 times. You go back to her, and I go back to. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to us. To us. Oh, 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 oh. To us. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey,
y hacer el dueño del camino. La voz presenta los clásicos americanos, los modelos más económicos de la vida 66 en tu casa. Corvette, Montecarlo, Malibu, todos los clásicos en Para la 1 del 24, con Carlos. Beautiful, my heart, and I smell your rose to claim it. It was dark, and I was over until you kissed my lips and you saved me. My arms just wrong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. There's a side to you that I never knew all the things you say that were never true on the games you play. You will always win, always read. But I set fire to the rain, watch it burn as I touch your face. Let it burn while I cry, 'cause I hear it screaming out your name, your name. And lay with you, I can stay there 'cause my eyes are here forever. You and me, nothing is better. 'Cause there's a side to you that I never knew all the things you say. They were never true on the games you play. You would always win, always win. But I set fire to the rain, watch it burn as I touch your face. ¿Qué tal? Gracias, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Gracias. ¿Cómo están? ¿Se Hola. escucha bien? Gracias. Buenos días, ¿se escucha? ¿Sí? Ah, bien, están todos silenciados, claro. Gracias. Hola, buen día. Buen día. Ya está la disertante conectada, así que bueno, para no demorarlos más, vamos a dar inicio. Sí, vengo. A ver, Uy, perdón. si alguien... Un segundito. Bien. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, Noé, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Vos? Pero muy bien, muy bien. Acá con ganas Bueno, que prendan las cámaras. Así nos que miramos prendan- la cara. Perfecto, perfecto, prendan. Vero, bueno, ¿estás bien? Yo te iba a preguntar si estás en crisis. Siempre estamos en crisis. Ay, No, no. Siempre hay algo que nos pone en la declaración de crisis. Así que sí, Ah, bueno, ya si vos me lo decís, me quedo tranquila entonces. sí, claro, por supuesto que sí, sí, sí. Bueno, bueno, buen día a todos. Ya conversaremos un poco más de esto a lo largo del workshop, de este estadio de crisis. Me presento, mi nombre es Noelia, soy parte del equipo de Fundación EMACE.
Y en primer lugar, quería agradecerle a todos ustedes por estar presentes y acompañarnos en la jornada E+E. Estamos en la 12ª edición, la cual, bueno, la pensamos e ideamos con el objetivo de inspirarlos, capacitarlos y vincularlos. Esperemos lograrlo. Bueno, y por otro lado, quisiera agradecerle a Vero por estar acá. Vero nos acompaña desde hace muchos años en la Fundación. Ella es profe de varios programas, es mentora de la Fundación. Y bueno, y ella todo el tiempo nos está enseñando grandiosas herramientas de las cuales, bueno, aprendemos muchísimo. Así que, bueno, Vero, te agradezco por estar acá. Un placer. Gracias. Vero, les cuento un poquito de Vero, brevemente. Vero es coach profesional, es mentora y consultora senior para el mercado latinoamericano, es fundadora de la consultora Creación. Desde hace 6 años lleva adelante su propuesta de coaching de vida Mujeres con Propósito, y está fuertemente orientada a impulsar el cambio en organizaciones, empresas y altos ejecutivos, poniendo el foco en la eficiencia y la gestión emocional. Bien, luego de haberles compartido esta breve referencia de Vero, muy breve, por cierto, le doy la palabra a Vero, así que bueno, bienvenida, Vero. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Gracias, Noé. Ahora ya entré en crisis total. Yo salgo de la crisis en este momento, ya presenté Claro, y me voy de la ahora crisis. me lo pasaste a mí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenidos, un placer que almorcemos juntos virtualmente, así, sin comida. Ustedes a lo mejor sí, a mí se me va a complicar porque no voy a poder comer y hablar, pero que compartamos juntos este mediodía. Y sí tengo este pedido para hacerles, en la medida de lo posible, del lugar a donde estén. Me encantaría que puedan encender sus cámaras, porque la idea es que podamos conversar, y no da lo mismo que conversemos mirándonos a los ojos, aunque sea a través de una pantalla, que mirando solo su nombre. Así que para mí es muy importante si pueden encender las cámaras, y entonces que podamos establecer esta conversación, porque de hecho va a ser una conversación, no una disertación. Si ustedes vieron la invitación era un workshop, y para mí un workshop es un entrenamiento, una práctica, así que ustedes van a estar trabajando a la par mía, porque la idea es que se apropien e incorporen esto que vamos a estar conversando, y entonces con eso puedan hacer algo distinto cuando termine esta conversación. Entonces, yo quisiera saber, aunque sea con la manito virtual, las que están con cámara les voy a ver la mano. ¿Quién de ustedes en los últimos 6 meses se ha declarado en crisis en algún aspecto de su vida? ¿Las dos? Sí, ¿no? Sí, y me imagino que los que están del otro lado ahí sin cámaras también. Ok, quisiera abrir alguno el micro y decir por qué se declaró en crisis, así de manera súper breve. ¿Quién se anima? Yo, dice Inés, dale Inés. ¿Yo que te declaraste en crisis o yo que querés hablar? No, me parece que era que se declaró en crisis. ¿Quién quisiera compartir, súper breve, por qué se declaró en crisis? Hola, no sé si me escuchan. Perfecto. Ay, ¿saben qué? No me estoy sintiendo bien. No voy a poder seguir con el workshop. Me van a tener que disculpar. ¿Qué pasó? No, mentira. Te podés morir y no nos vas a abandonar, vas a morir en el escenario. Crisis. ¿Qué pasó? Quiero que me digan qué les provocó. Dije, No, está charlando. muere del infarto. ¿Gaby? No, está charlando, dije, no puede pasar este en vivo. No puedo dedicarme a la actuación. No. ¿Qué más pasó? ¿Algo más le produjo? Ansiedad. Sí.
¿Por qué? ocuparme. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ayudar? Bien. ¿Por qué? Yo esperaba que no fuera cierto, dice Nati. De eso estamos hablando cuando hablamos de la declaración de crisis. Yo vengo en un devenir natural, en un andar, en un transitar, y de repente hay una interrupción. De repente hay un corte, de repente hay un cambio, de repente algo sucede que me saca de eso en lo que yo vengo andando y transitando, sin siquiera estar a veces muy atento a estoy, y entonces como interrumpe mi andar, me declaro en crisis. Y declaro la crisis. Vieron que la invitación era a mirar las crisis como una declaración interpretativa. Y cuando algo me interrumpe lo que yo imaginé de una determinada forma, lo que también me dispara es una emoción o varias emociones en particular, que son las que producen después que yo tenga acceso o no tenga acceso a determinadas acciones y a determinado futuro. Todo eso se pone en funcionamiento en un segundo, que fue lo que sucedió ahora. Entonces yo quisiera que, ahora que lo miramos desde esta perspectiva, ¿quién quisiera compartirme qué andar se le interrumpió de manera inesperada, imprevista, que hace que hoy estén acá? Porque la palabra crisis les resonó, si no, no estarían. ¿Quién quisiera compartir eso? ¿Qué vieron interrumpido? Entonces déjenme empezar a mostrarles desde dónde vamos a conversar. Lo primero que es súper importante para mí decirles es que nada de lo que yo les digo es verdad. Son todas interpretaciones, son todas perspectivas, son todas creencias que, al menos en este momento de mi vida, yo estoy en sintonía y en coherencia con esas interpretaciones. Pero no lo tomen como verdades, tómenlo como una mirada, una observadora, en este caso como yo, y nutrida por un montón de maestros de los cuales aprendo, para traerles esta interpretación sobre la crisis. Entonces, como les dije hace unos minutos nada más, claramente nos declaramos en crisis cuando se produce una interrupción en nuestro andar habitual. Y miren que todo el tiempo yo no miro a la crisis como una cosa, sino que me pongo en el centro como ser humano, en la relación con lo que sucede, y entonces ahí aparece la declaración de crisis. La crisis no es una situación en particular, al menos desde mi mirada. La crisis es la relación que yo establezco con algo que sucede. Y ahora vamos a ver en qué se basa esa relación. Pero siempre el que yo considere que hay o no hay crisis es una declaración personal e individual. Y lo podemos mirar en innumerables negocios, en innumerables emprendimientos, en personas que tenemos cerca, a donde relacionándose con los mismos hechos que nosotros podemos vivirlo como un peligro y otros lo pueden vivir como una oportunidad. Entonces ahí queda claro que la crisis no tiene entidad por sí, sino que somos nosotros los seres humanos los que le damos esa calificación, los que les damos ese recorte interpretativo. ¿De qué depende ese recorte? De innumerables condiciones. Principalmente de nuestra manera de vincularnos con el mundo y con la situación, con nuestro estado emocional, con nuestra disposición a la vida y con un montón de variables que ya vamos a estar mirando a lo largo de este encuentro que condicionan el que yo pueda observar lo que sucede como un peligro, como una amenaza o como una gran oportunidad. Entonces, ¿de qué hablo cuando hablo de crisis? O de la declaración de crisis. Primero es un examen
es un claro examen a cuán fuertes o débiles estamos emocionalmente. Todo eso que ya está latente en nosotros, en nuestras relaciones, en nuestro ser y en nuestro desarrollo, se pone en mayor evidencia cuando se produce esta interrupción. Aflora todo lo que está ahí pendiente, como fortaleza y como debilidad, ambas. ¿Cuándo más me declaro en crisis? Cuando yo evalúo que voy a perder algo o que estoy en riesgo. Hoy es súper visible. Lo que les hice recién, este juego de decir, no voy a poder dar el workshop, algunos evaluaron que iban a perder la posibilidad de estar en este espacio y entonces hicieron así, entraron en crisis. ¿Qué más me muestra esta interrupción? Es el reconocimiento de que hay habilidades que me faltan, que hay algo que yo necesito aprender que aún no tengo. Muchísimas veces esto está disfrazado de otros condimentos y no aparece como una declaración de falta de habilidades. ¿Cómo aparece? Con la creencia de que no tengo recursos, de que no voy a poder, recursos, creencias de posibilidad, creencias de capacidad, no voy a poder, no voy a estar preparada, no soy apta, no va a ser viable para mí, y tantos relatos más que tenemos y cuentos que tenemos para declararnos en crisis. ¿Y cuándo más nos declaramos en crisis? Cuando existe un cambio. Cuando existe un cambio interno y cuando existe un cambio externo. Interno, en muchísimos momentos de nuestras vidas, nos surgen cambios que tienen que ver con un cambio de intereses, de preocupaciones, de sentido de nuestra vida. Esto que compartí recién, de decir, bueno, yo creía que tenía un trabajo seguro, que tenía un trabajo estable, y entonces iba a seguir por ahí, y bueno, por una razón o por que fue la desvinculación, ya no voy a estar relacionada con mi trabajo con esa modalidad. Entonces existe también un cambio de decir, bueno, pero no quiero volver a ser una persona dependiente, sino que quiero trabajar de manera independiente. Se produce un cambio y entonces todo esto también se empieza a poner en juego. De decir, tendré las habilidades, tendré los recursos, siento la pérdida o el riesgo de decir, bueno, si me voy de ese trabajo seguro, ¿qué va a ser de mí? ¿Seré lo suficientemente fuerte emocionalmente para poder transitar ese proceso? Entonces, estas variables están muy unidas y muy mixturadas permanentemente. Y la otra razón por la cual nos declaramos en crisis es porque se produce un cambio externo, una desvinculación, una declaración de pandemia, las reglas de juego que cambian, el cierre de una relación y tantos otros factores que pueden significar cambios externos y de nuevo mi percepción, mi sensación de que no voy a tener las habilidades suficientes para transitar eso que veo por delante. Yo me declaro en crisis cuando considero que no voy a poder con lo próximo que se viene. Entonces, si me permiten ser así de determinante, no creo que haya crisis, sino que creo que hay cambios. Y que quienes demoramos o quienes demoran más en aceptar esos cambios, viven en crisis. Me parece un juego de palabras, pero lo más importante de destacar acá es el fenómeno del cambio permanente, porque eso es absolutamente, casi les diría, inmanejable, ocurre permanentemente, y también la disposición emocional de la aceptación de esos cambios. Ya vamos a ver que también tenemos como dos tipos de disposiciones ante los cambios, unos que nos hacen estar en malestar y unos que nos hacen estar
en bienestar. Pero de acá lo más importante que yo quiero que ustedes empiecen como a amasar como idea es qué es lo que está cambiando en este momento para mí y qué es lo que no estoy aceptando, a qué me estoy resistiendo, qué quiero que sea de determinada forma que ya no es. Y yo sigo pegada al pasado o al anhelo de futuro que imaginé de determinada manera y que ahora no veo posible. Entonces ahora les quiero ver las caras y quiero ver en este punto en qué están. Porque ahora ya nos vamos a meter a trabajar. Después de ver esto, nos vamos a meter a trabajar ya, en duplas. Pero quiero saber qué les produce la conversación hasta acá. Si en algo les impacta. Me encantó lo de que hay que acomodarse a los cambios para dejar de vivir en crisis. Me gustó lo de acomodarse. Sí, sí, lo de darnos cuenta que cuando cambiamos podemos avanzar más rápido, ¿no? Y salir de esas crisis pequeñas o enormes. Y que a veces para uno es algo gigante y otro lo mira de afuera como diciendo, vos estás en crisis por eso. Y bueno, quizás porque ya lo pasó y lo superó, ¿no? Está buenísimo. Gracias, Vero, como siempre. Entonces, ahí surge algo más, Ire, que es dos maneras de ser y de estar en el mundo también. Que es estando flexibles o estando rígidos. Y los resultados son bien distintos. Si yo me vinculo con todas las situaciones de manera rígida, tengo determinados resultados y tengo determinados costos emocionales, y si yo me manejo de manera flexible, tengo otro tipo de resultados y otro tipo de posibilidades y de oportunidades, que es lo que más me interesa que ustedes se puedan llevar de esta conversación. Lo que más me interesa que se lleven es que no están entrampados en determinadas situaciones. Están entrampados, si es que están en ese estado, en determinados relatos interpretativos, en determinados sesgos y recortes emocionales que están haciendo o en determinadas conversaciones. Y eso es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos dueños de nuestras conversaciones. Aunque a veces pareciera que no, que nos llevan puestas, todos somos dueños de nuestras conversaciones. Entonces, todos tenemos la posibilidad de mirar qué necesitamos gestionar en nuestro mundo conversacional y en nuestro mundo emocional para tener mayor bienestar. Entonces, ¿están listos para trabajar? ¿Sí? Bueno, espero que los que están sin cámara también, porque los vamos a mandar a salas a todos. Los vamos a mandar en duplas, unos 5 minutitos, no, 6, vamos a hacer 6, ¿no? Para que tengan 3 y 3, porque van a tener que hablar ambos integrantes de la dupla. Y lo que van a hacer va a ser compartir 2 preguntas. Cada uno de los integrantes de esa dupla va a tener que compartir 2 preguntas y sus respuestas. La primera es que puedan identificar a qué se están resistiendo, qué están negando, con qué están haciendo fuerza para que no sea como está siendo. Y lo segundo, qué preciso aceptar. Si primero puedo identificar a qué me estoy resistiendo, lo segundo que le pido que miren es qué necesitan aceptar. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, Noé, todos tuyos, 6 minutos, así que dividan 3 y 3. ¿Cuántos grupitos armamos? Duplas, ¿De a dos? duplas. De a dos, por favor. ¿Estamos? Les va a aparecer un cartelito y se van a la sala
que les indica. Y en 6 minutos volvemos. Bueno, ¿cómo le fue? Después de 2. Y una vez que estábamos hablando nos cortaron ahí. Viste, te rompieron, entraste en crisis, te rompieron tu andar habitual. Cuéntenme, ¿cómo le fue? ¿De qué se dieron cuenta? Nosotros hablamos poquito tiempo porque, no sé, nuestros compañeros se desaparecieron, entonces nos volvieron a juntar, pero lo que identificamos así como muy puntualmente en el segundo fue que muchas de nuestras limitaciones son por esto que vos decís de estructuras y conceptos que traemos o que heredamos y que están arriba de nosotros, sobre todo uno puntual de que si no tenés un trabajo fijo no podés vivir, no vas a llegar a fin de mes, lo necesitas para seguir adelante. Bueno, eso fue como algo que entre las dos tuvimos en común en el poquitos 30 segundos que hablamos entre las dos. Bien. ¿Javier? Hola, ¿se escucha? Ay, perfecto. ¿Sí? Bueno, yo también ahí tuve una pequeña reunión y, bueno, son diferentes, creo que los puntos en común son diferentes, pero a la vez me parece que se transitan por las mismas cuestiones que tienen que ver con esas resistencias que devienen del miedo, de esas zonas de confort, y de pasar a un estadio diferente al que desconocemos. Entonces, bueno, creo que ahí está el desafío en aceptar primero esa primera instancia y ver qué hay en el más allá. Entonces, ¿qué hay en ese panorama incierto? Claro. Así que bueno, básicamente, ¿no? En grandes rasgos. Mira, y ahí a mí me encantaría mostrarte otra perspectiva y a todos de lo que yo pienso en relación sobre a qué le tenemos miedo. Yo no creo que le tengamos miedo a lo desconocido. Yo creo que le tenemos miedo a lo conocido. Porque cuando imaginamos algo a futuro, lo linkeamos con algo que ya nos sucedió, con una experiencia pasada, con algo que imaginamos que va a ser de determinada forma, y entonces eso nos produce miedo. En la incertidumbre, en realidad lo que sucede es que yo no sé qué va a suceder. Y no sé si voy a saber cómo enfrentar eso que ocurre. Pero miedo siempre lo tenemos cuando estamos imaginando que va a suceder algo en particular que nosotros de manera anticipada ya craneamos y visualizamos. Con lo cual, tomar riesgo no está tan mal. Si nos podemos lanzar desde otro estado de ánimo, que sea, ya lo vamos a ver ahora, más en detalle, pero desde la autoconfianza de decir, bueno, a ver, en tantos momentos de mi vida he atravesado por tantas circunstancias y siempre tuve la habilidad para encontrar los recursos necesarios. ¿Por qué esta vez no? ¿De dónde saco que esta vez no? Y eso es la autoconfianza. Me encanta, me encanta. Lo que les quiero mostrar es que sí, claro que hay un montón de libertades exteriores que están restringidas en este momento, por supuesto. Yo también adoraría ir a las sierras, amo meter las patitas en el río, y no lo podemos hacer para quienes vivimos en Córdoba. Pero hay una libertad que es la interior, que esa no está restringida. Y eso hace a nuestra individualidad. Y eso hace nuestro poder personal. Desde dónde nos paramos, cómo nos sentimos, qué relación establecemos incluso con esas restricciones de las libertades exteriores. Eso es una decisión personal. Y eso es propio y no te lo saca nadie. Entonces vos podés buscar permanentemente recursos para mirar, bueno, cómo habito en serenidad, cómo me cuido, cómo me preservo, cómo gestiono mi estado emocional, o puedo estar adjudicando la responsabilidad de mi sentir a todas las circunstancias externas. Ahora contame lo segundo, ¿de qué más te diste cuenta?
No, lo segundo tiene que ver con lo que hablábamos recién, con el integrante que habló recién con respecto a aceptar la incertidumbre. Es decir, como que antes, por ejemplo, hoy es 15 de octubre, no sé, en el año pasado, el anterior o en general, digamos como que ya más o menos teníamos una idea de las fiestas o de las vacaciones, o laboralmente te lo podías proyectar, y ahora no sabemos cómo va a ser el Día de la Madre, que faltan 4 días. O sea, como que es una incertidumbre, que hay una disrupción con respecto a las certezas y a la incertidumbre, y bueno, que cuesta asimilarlo, digamos. Claro, sí. Ay, ¿puedo? Con mucho amor. Sí, claro. Sí, mi disposición habitual es la de estar en modo control. Y a donde yo necesito controlar permanente todo cómo va a ocurrir. Incertidumbre, queridos míos, tenemos siempre. Ahora se ha hecho muchísimo más visible. Pero incertidumbre, estamos rodeados permanentemente. Nunca sabemos cómo van a ser las cosas. Imaginamos, planificamos, prevemos, hacemos estrategias, pero después la vida se encarga. Bien. Después emergen un montón de circunstancias que nosotros ni siquiera teníamos previstas. Esta fue un poquito más grande que cualquier otra. Esta fue de mayor impacto. Esta se puso las pilas. Sí. Pero en realidad no sucede permanentemente. Por eso esta habilidad para poder distinguir que la declaración de crisis es una decisión personal, nos va a servir en todos los momentos de nuestra existencia. Porque ahora es esto. Pero nos pasa en 2 segundos. Ahí lo teníamos a Guillermo, que se mete en la crisis de cuando, por ejemplo, alguien choca su auto. Y eso también es algo que no tenemos previsto. Nosotros no salimos a la calle para chocar con alguien, sino que salimos a la calle para llegar al lugar de destino que tenemos planificado. Y después ocurre lo que ocurre. Bien, pero me encanta todo lo que va apareciendo en esta conversación. Entonces, déjenme mostrarles algo más, para que sigamos abriendo el nivel de reflexión. A ver, ahí está. Les decía hace un ratito. Creo que también nos puede servir mucho mirar que hay 2 maneras con las cuales nos podemos relacionar con el mundo. ¿Y cuáles son esas 2 maneras? Una, algo empezamos a trabajar, lo empezamos a trabajar en los grupos pequeñitos, que es desde la resistencia, que son las personas resistentes, pero no de resistentes de que me banco todo, sino de esas personas que son rígidas y que se resisten, por ejemplo, a los cambios que ocurren, y que no podemos hacer nada por modificarlos. Solo esos, no los otros. Y después, el otro tipo de personas que apuntan más y trabajan más y tienen un desarrollo del ser más resiliente. Es decir, algunos de ustedes lo dijeron, más adaptativo, con mayor fortaleza emocional. Entonces, si tuviéramos que mirar qué caracteriza a unos y a otros, así como de manera muy sintética, porque podremos estar hablando horas sobre esto, si hablamos de personas resistentes, estamos hablando de personas que permanentemente están, esto que hablamos recién, en modo control, en querer saber cómo son las cosas y en que las cosas se alineen a mis expectativas siempre. Son personas con escasa inteligencia emocional, es decir, con escasa habilidad para gestionar el mundo emocional. Son personas que les cuesta trabajar en red, que les cuesta pedir ayuda, que les cuesta armar equipos, porque consideran que pueden todos solos. En general, son más competentes que colaborativos. Esa también es una particularidad que distingue a las personas resistentes de las resilientes. Y la vivencia del vivir es desde el esfuerzo, es desde el sacrificio, es del, bueno, yo voy a poder contra esto. Ahora, si nos paramos desde la otra posibilidad de relacionarnos con el mundo de una manera resiliente, el juego es súper distinto. ¿Por qué?
Porque tenemos, las personas, digo tenemos porque me considero persona resiliente, aunque a veces soy resistente, por supuesto que sí, voy pivoteando, pero la mayor parte del tiempo puedo decir que resiliente. Una persona resiliente tiene mayor habilidad para gestionar su mundo emocional. Tiene habilidades para adquirir capital social y para establecer redes de colaboración. Son personas que están orientadas al futuro, no están atadas y sujetas a pasado, sino que están buscando siempre nuevas posibilidades. Son personas que toman el dolor o toman una crisis como una fortaleza. Y toman esa fortaleza para después ofrecerle algo distinto al mundo. Es decir, que son personas que tienen un gran desarrollo del ser y una gran capacidad para no desmoronarse. Y yo creo que hoy todos nosotros necesitamos desarrollar nuestra capacidad resiliente. Porque si no, el malestar va a durar bastante, nos va a romper al medio, nos va a enfermar y nos va a hacer pagar costos emocionales y costos corporales muy profundos. Ya los estamos viendo en muchos lugares, en muchos países, en gente querida nuestra, cómo no está sabiendo cómo atravesar esta situación de tantos cambios. Entonces, para eso hay algo más que tenemos que tener presente, y que es el impacto de nuestros estados de ánimo. Que en muchísimas oportunidades ni siquiera reconocemos el estado de ánimo en el que estamos, porque no nos han educado para eso, no nos han entrenado, entonces no sabemos ni de qué se trata. Pero si yo lo tuviese que definir, por eso busqué esta imagen, la mejor imagen que se me ocurre para hablar de los estados de ánimo, es que nos colorean el futuro. Y como todos ustedes sabrán, dentro de la gama y de la paleta de colores, podemos tener una imagen tan bonita como esta, o al menos para mí lo es, o podemos tener un color muy oscuro, o podemos tener un color muy luminoso, o podemos tener un color muy límpido. Los estados de ánimo son todas las interpretaciones y los juicios que nosotros tenemos sobre el futuro. Y nos toman, son holísticos, son integrales, nos embargan. Muchas veces no los distinguimos y no reconocemos que estamos tomados por determinado estado de ánimo. Porque además son contagiosos, mucho más contagiosos que este virus. Conversamos con alguien y ese alguien nos transmite determinado estado de ánimo y nos pegamos al estado de ánimo. Y de repente nos encontramos conversando de determinada manera que no sabemos por qué, y es porque nos dejamos llevar y contagiar por el estado de ánimo de la persona con la que estuvimos. Eso nos pasa todo el tiempo. Nos pasa mirando las noticias, nos pasa rumiando, porque también nosotros vamos incrementando esos estados de ánimo. Entonces, si los pudiésemos clasificar de alguna manera, lo que podemos observar es que los estados de ánimo se dividen como en dos grandes mundos. Tenemos estados de ánimo expansivos y tenemos estados de ánimo restrictivos, que me permiten uno y otro determinadas posibilidades. Si yo estoy en estados de ánimo expansivos, entonces voy a poder imaginar futuros posibles con muchas más oportunidades para mí, voy a tener el impulso para crear esas oportunidades, y si yo estoy en estados de ánimo restrictivos, también voy a armar un relato particular sobre mi momento, sobre mi vida, sobre mi situación y sobre las posibilidades que tengo. Entonces, como mínimo, a mí me encantaría que se hagan estas preguntas. Se las voy a leer. Primero, que puedan reconocer cuál es mi estado de ánimo actual, o cuáles son mis estados de ánimo actuales. Porque no solemos estar en uno solo, estamos en 2 o 3 en simultáneo. Que se puedan preguntar qué están consiguiendo desde ese estado. ¿Qué están dejando de hacer
por ese particular modo de mirar el mundo en el que están en este momento. Y también que están logrando, porque a lo mejor están teniendo muy buenos resultados porque están en un estado de ánimo expansivo. Mirar cómo afecta su quehacer diario, pensar qué pasaría si lo pueden cambiar, si lo pueden gestionar, si lo pueden articular distinto. Y yo creo que lo más importante es qué les impide cambiar el estado de ánimo si no es el que ustedes eligen para ustedes en este momento de su vida. Y la respuesta se la voy a dar yo, o al menos lo que creo, es que nos impide cambiar las conversaciones en las que estamos y mantenernos en las mismas conversaciones de manera permanente. Ustedes saben, tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos por día, y el 90% de esos pensamientos son los mismos de un día al otro día, al otro día y al otro día. Eso genera entonces que tengamos las mismas sensaciones, las mismas emociones, tomemos las mismas decisiones y encaremos las mismas acciones. Si no ponemos un stop, si no ponemos una pausa y observamos con detenimiento cuáles están siendo nuestros pensamientos, no podemos cambiar ese loop de los hábitos, porque es un loop y un circuito particular que se da en nuestros hábitos y en nuestras prácticas. Entonces, yo les quiero hablar de dos estados de ánimo, entre los que vamos pivoteando permanentemente. O estamos en el miedo, o estamos en el que viene, que ya va. Y esos dos son como las bases, son como la plataforma desde la cual partimos y después desencadenan todos los otros. Y el miedo, ¿por qué digo que es una emoción adictiva? Porque cuanto más miedo manifiesto, más miedos me aparecen. Y entonces no puedo desvincularme y salirme de esa conversación del temor. Ahora, ¿es posible estar sin miedo? No, claro que no. Como seres humanos que somos, como seres biológicos, siempre vamos a estar alertas a alguna amenaza que podemos tener. El miedo siempre nos va a acompañar. El punto es con qué intensidad y en qué medida nos va a impactar en nuestra toma de decisiones. ¿Qué vamos a ver? ¿Viable o no viable para nosotros? Va a depender de cuán subido está el volumen del miedo, o si podemos articularlo y bajarlo, mesurarlo y no darle tanto poder. El miedo me lleva a la desesperación, a decisiones tomadas desde la desesperación, me produce impotencia, me inhabilita, me da la sensación de que no hay nada que yo pueda hacer porque estoy tomada por esa emoción o por ese estado de ánimo. Pero también lo maravilloso es que desde ahí es de donde surge el coraje y la valentía. Entonces le dije que vamos pivoteando entre dos emociones, entre dos estados de ánimo. El miedo y la confianza. Y la confianza es, lo hablábamos hace un rato, es creer justamente que voy a tener la fuerza emocional y que voy a tener los recursos, los que sean, para atravesar situaciones desconocidas y posiblemente amenazantes, para atravesar lo que se venga. ¿Y cómo? Perteneciendo también a una red de relaciones. Nos resulta mucho más simple confiar si estamos atentos a todas las redes de vínculos que tenemos que pueden servir de contención. No hace falta que pasemos nuestros momentos complicados cuando nos declaramos en crisis solos. Uno de los mayores aprendizajes en momentos como estos es el de pedir ayuda. Y que ojalá se les quede impregnado, incorporado en el cuerpo, para que no sea solo en un momento como este, sino que sea permanentemente el poder sostenernos en nuestras redes de relaciones. Entonces, ¿todo esto de qué se trata?
¿Cuál es la gran invitación que yo tengo para hacerles hoy? A que usen su libertad, esta libertad interior que hablábamos, Pablo, hace un ratito, esta libertad de la cual todos disponemos, que eso no nos lo puede privar nadie, nuestra libertad interior, esa libertad que nos permite elegir cómo nos queremos sentir, elegir quiénes queremos ser, elegir lo que queremos hacer, elegir cómo nos vamos a vincular con todas las situaciones. Y eso lo que nos permite es hacernos cargo, es decir, hacernos responsables. Ser responsables se trata de asumir las consecuencias de mis acciones, que es lo mismo que convertirse en adulto. Cuando nos convertimos en adultos, cuando tenemos autonomía, cuando nos hacemos cargo de que lo que hacemos trae consecuencias y entonces nosotros podemos dar respuesta a ello. Y todos tenemos esta posibilidad y esta capacidad, sea en la situación que sea. Entonces, claramente, yo les hablé que para mí la crisis era una declaración, una interpretación de que me falta algo, de que voy a perder algo, de que algo se interrumpió. Entonces, claramente considero que elegir qué declaraciones hago en mi vida es un ejercicio de poder personal. Me para en mis pies. Si yo puedo determinar a qué llamo crisis o a qué no llamo crisis, lo que estoy haciendo es el uso de mi poder personal, es decir, el uso de mi poder hacer, de mi poder decidir, de poder ser, en definitiva, mi capacidad de poder movilizar los recursos en el mundo de la manera en que yo elija. Y entonces, los coaches nos damos consejos, pero me encantaría hacerles dos sugerencias para este momento particular de la historia, para este momento epocal que estamos transitando juntos. El primero es el cultivar un tercer estado de ánimo. Hablamos del miedo, hablamos de la confianza, y ahora les traigo la serenidad. Que la serenidad, ¿cómo la logro? Haciendo foco, estando en el presente, no llevando mochilas del pasado ni queriendo anticiparme a futuro, sino estando donde estoy en este momento. Puedo cultivar la serenidad eligiendo con quién converso, de qué manera, qué disposiciones emocionales transito. Puedo cultivar la serenidad haciendo consciente el no desmoronarme ante la caída de algunas expectativas, por ejemplo, o de muchas expectativas. Y puedo cultivar serenidad si me salgo del modo control. Entonces, a lo que los estoy invitando es a construir una identidad particular para ustedes en este tiempo. A mí me encanta hacer una pregunta a las personas con las que entreno, que es, ¿qué te haría sentir orgulloso de vos? Cuando todo esto pase, ¿qué quisieras decir de vos? ¿Y qué te haría sentir orgulloso? Si podés responder esa pregunta, lo que vas a poder diseñar va a ser una identidad determinada que a lo mejor la vas a poder lograr durante esta crisis. Entonces ahora sí, bueno, acá están los datos para contactarse conmigo, si quieren, para lo que necesiten, pero sí me encantaría saber en qué están. ¿Qué les provoca la conversación hasta acá? ¿Me cuentan?
Dale, Ire, que abriste el micro, te vi. Sí, a mí me da cosa ser la que habla siempre, porque a lo mejor hay otro. Hasta que, Pero bueno, que abren el micro, vos dale. A mí me provoca la certeza de haber apretado el botón que decía inscribite en esta clase, porque, o sea, no, yo supongo que debe haber más gente del otro lado llorando como yo, porque es lo que logras en mí cada vez que te escucho. Oh, mi amor. Esa capacidad de ayudarnos a, como te escuché decir la primera vez que te vi, de no ser alguien, sino de estar siendo todo el tiempo, y de esa posibilidad de transformarnos y salir de esa estructura de dureza de que yo soy así, todo lo vivo así, esto no lo puedo pasar, o sea, todas estas limitaciones que nos ayudan a cambiar día a día, verlas en las placas que has compartido es fabuloso, porque incluso aún cuando uno piensa que pasó alguna crisis, entiende que pasó por todos esos caminos, ¿no? Por cada una de esas cosas que vos planteas y que creo que día a día la vamos a seguir pasando porque es parte del ser. Creo Sí. que nunca se acaban las crisis, salimos de una y entramos en otra. Pero eso nos ayuda a ser mejores, ¿no? Y a poder cambiar. Así que... Ahora, Ire, ¿me permitís que te diga algo? Sí. Yo Siempre. creo que... Te pido permiso. Yo creo que lo que te conmueve es darte tiempo para escucharte. Sí, puede ser. Somos malas. Vos me hiciste entrar en mi primer crisis existencial cuando me hiciste hacer mi picheo. O sea, ese día hice la más mala del mundo mundial. Porque me enfrentaste a esa crisis, ¿me entendés? A tener que conocerme a mí. A tener que decir quién soy, qué hago. Y salir de eso fue una crisis fuerte, y vos sos la culpable, pero bueno. ¡Ay, bueno, no me cargas a mí esa responsabilidad! Ya lo pasé, pero está buenísimo, me encanta, gracias. Y si alguien se siente movido por esta conversación, es porque nos mueve volver a escucharnos, volver a entrar en contacto directo con eso que realmente nos importa, salir de esas conversaciones que son tan restrictivas y en las que estamos inmersos, pero de manera evitable, no inevitable, evitable. Somos responsables de lo que nos conversamos, somos responsables de con quiénes conversamos, somos responsables de lo que escuchamos, de a quién le damos espacio y a quién no. Y eso es inteligencia emocional. Eso es habilidad para elegir estratégicamente qué necesitamos en cada momento particular de nuestras vidas. Y esa libertad, mi querido Pablo, no nos la saca nadie. Vos podés elegir a quién llamas, porque sabes que esa persona te va a saber escuchar, y a quién no llamas, porque en este momento particular te va a contagiar una emocionalidad que no es la que necesitas, por ejemplo, para seguir emprendiendo. Y esa decisión la podemos tomar permanentemente. Ok, uno más, porque quiero hacer, si ustedes me permiten, me encantaría cerrar con una meditación. ¿Tienen ganas? ¿Sí? Ok, y si decían que no, lo voy a hacer igual. No, mentira. No, si decían que no, no lo iba a hacer. ¿Alguien más que quiera contar en qué está? Dale, Gaby. Bueno, en el camino de la serenidad. Y eso me movió mucho porque cuando puedo, yo soy muy perceptiva. Y en este último tiempo estoy muy, muy, muy sensible absolutamente con todas las situaciones. Pero cuando me permito estar sensible desde la percepción y no sensible desde el llanto o desde el miedo, sino desde la percepción, encuentro serenidad y puedo ver con más claridad.
que tiene que ver con el escucharme y con el aceptar. O sea, primero aceptarme en la situación en la cual estoy, cuáles son las variables que dependen, que pueda modificarlas o no, y eso me da claridad. O sea, puedo serenarme y mirar con mayor claridad. Y seguramente no va a ser la respuesta que espero, porque para mí me suena por lo general, que también voy de la resistencia a la resiliencia, y en muchas cuestiones, cuando estoy en la resistencia, como deben ser las cosas, de la expectativa, me pierdo. Y cuando puedo volver y mirar con serenidad, bueno, fluye. Y bueno, cuando me encuentro con la percepción es mi propio eje. Y desde la serenidad también lo que podemos lograr es poder decidir en qué momento cuidarnos y ser precavidos y en qué momentos tomar riesgos. Sí. Podemos encontrar ese equilibrio también, que aparte nos atraviesa a todos. Bien, ¿alguien más? A mí me gustaría ¿Qué marcas? preguntar cómo afrontar, digamos, el miedo o la intolerancia al fracaso. No sé si eso está dentro de las temáticas. No te estaría saliendo, ¿no? ¿Qué cosa? Fracasar y seguir en paz. Ah, sí, es una cuestión complicada, digamos. Es como que busco que todo sea perfecto, digamos. Ah, ok. Y escucha, ay, no te veo la cara, perdón. Y Marcos, la ¿Ve la imagen mía o no? No, estás en negro. Ah, puede ser que no funcione la cámara. Puede ser que no funcione. Bueno, no importa. ¿Y la perfección es un hecho o es una interpretación? Y seguramente como humano debe ser una interpretación. Claro, porque por ejemplo lo que para vos es perfecto, ¿seguro que para mí lo va a ser también? Claro, exactamente, es una interpretación. ¿O para Noé? ¿No? Y diría que no. Sería una interpretación, digamos. Y entonces, ¿cómo estás aspirando a algo que es imposible que todos miremos de la misma forma? Claro. Es una aspiración casi te diría imposible. Pero tengo algo para proponerte, distinto. En vez de aspirar a la perfección, yo puedo aspirar a la excelencia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que yo en cada cosa que hago puedo plantearme dar mi 100% y dar lo mejor que tengo disponible en ese momento particular, con lo que me doy cuenta, no con el diario del lunes, sino con lo que me doy cuenta en ese momento. Entonces, hacerlo de manera excelente. Si yo me predispongo de esa forma, lo que puedo observar es que seguramente, cuando, por ejemplo, pase ese suceso, yo lo voy a mirar y me voy a dar cuenta que, ¿cómo no tuve en cuenta determinada cuestión? O cómo, no sé, y no, porque en ese momento fue lo que yo consideré que era lo mejor y en ese momento fue mi nivel de excelencia. Entonces ahí la frustración casi que no tiene espacio. Cambiemos el espacio de la frustración por el espacio de, mira lo que me acabo de dar cuenta que necesitaba aprender. Esto no lo había tenido presente antes, entonces me permite abrirme al aprendizaje, en lugar de estar condicionado por una aspiración que no es posible, que es la perfección. ¿Te sirve? Sí, perfecto. Muchas gracias. Aprender con cada cosa que hacemos. A ver, ¿qué necesito aprender o qué me permitió aprender? Eso que hice que a lo mejor no resultó de la forma en que yo esperaba. Es mucho más liviano para con nosotros mismos, es más compasivo. Y si uno da el 100%, ¿cómo? Si uno da el 100% de lo que puede, no se puede sentir desconforme después, digamos. Sí, señor.
Esa es la clave. Exactamente eso, ser consciente que estás dando tu 100% ahí. Sí. Bien, muchas gracias. No, por favor, a vos. Ok. ¿Algo más? O hacemos esta meditación. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿No puedo? Son las 29, ¿puedo? Sí, sí, Verón. Son 3 minutos. Listo, ok. Entonces les voy a pedir que se sienten cómodos en la silla donde están, que apoyen la espalda contra el respaldo, si es que tienen respaldo, que la pongan recta, no rígida, sí, pero sí que estén atentos. Cuidado con el mentón, que esté perpendicular al resto del cuerpo, no que esté ni hacia arriba ni hacia abajo, sino perpendicular. Los pies sobre el suelo y las manos sobre los muslos, relajados. Y entonces solamente les voy a pedir que hagan 10 respiraciones para entrar en contacto con su corporalidad. Y mantengo los ojos cerrados. Y les voy a pedir que imaginen una imagen de agua, la que ustedes quieran. Puede ser un río, un lago, el mar, lo que ustedes elijan. Y les voy a pedir que reconozcan 4 momentos. El momento cuando surge, toma forma, cambia y desaparece. Y ahora les voy a pedir que traigan a su imaginación una situación que no haya sido agradable. Una situación que ustedes consideren difícil, que los haya puesto en crisis. Y entonces también de esa situación van a distinguir estos 4 tiempos. Van a ver cómo surge, toma forma, cambia y desaparece.
Y ahora van a traer una situación muy placentera que hayan vivido. Y mucho disfrute. De mucho bienestar. Y también la van a mirar cómo surge, toma forma, cambia y desaparece. Y así es permanentemente. En todos los fenómenos. 4 tiempos, 4 movimientos. Todo surge, toma forma, cambia y desaparece. Y con esta conciencia, entonces les voy a pedir que hagan una respiración bien profunda y que exhalen por boca. Y una más. Y entonces de manera muy amorosa, cuando quieran, pueden ir volviendo acá, a este momento. Y entonces la vida es así de simple. Todo surge, todo toma forma, produce cambios y después desaparece. Hasta las declaraciones de crisis. Así que por mi parte, espero que les haya servido. Para mí fue hermoso compartir con ustedes y a disposición para lo que necesiten. Acá estoy y ojalá tengan una preciosa vida y una preciosa jornada, lo que falta. Muchísimas gracias, Noé, y muchas gracias a la Fundación por el espacio siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero. Gracias por siempre acompañarnos. Para todos, así. Gracias, Vero. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos ahora a las 14 horas con, no sé si se ve el videíto o estoy... Todavía ahora no. A las 14 horas, ahí. ¿O no? No, se ve mi imagen. A ver. Ahí está. Bien, está, bueno, está. quería cerrar, ¿sí? Ahí se ve el videito, sí. Perfecto. Bueno, ahora sí, entonces te agradezco, bueno, Vero, profundamente por siempre acompañarnos y, bueno, a todos los emprendedores que se sumaron a esta iniciativa. Y bueno, nos reencontramos ahora a las 14 horas con más jornadas, E+E. Espero que se hayan sentido cómodos. Creo que por todo lo que han dicho lo disfrutaron mucho. Así que gracias, totalmente gracias. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos estamos Gracias. viendo. Chao. Chau, chau. Gracias, Vero. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.
Hermoso, gracias. Gracias enormes del alma. Gracias a vos. Gracias, hermoso tiempo. Gracias, Vero, gracias, Fundación, gracias. Gracias.